Hande Erçel, una de las actrices más populares de Turquía, estuvo esta vez en el centro de la agenda de la revista, no por el éxito de su carrera, sino por un suceso aterrador que experimentó. Anoche un ladrón entró en la casa de Erçel en Estambul. Aunque la policía llegó rápidamente al lugar con la activación de los sistemas de seguridad, este incidente provocó que Hande sintiera un gran pánico. Al parecer, Hande llamó a su exnovio Kerem Bürsin durante el incidente y le pidió apoyo. Si bien este acercamiento entre Hande y Kerem despertó diferentes ecos en el mundo de las revistas, la reacción del actual novio de Hande, Hakan Sabank, se convirtió en un motivo de curiosidad. Según algunas fuentes, es posible que Hakan haya terminado su relación con Hande después de este incidente. Entonces, ¿qué pasó en la casa de Hande? ¿Dónde interviene Kerem Bürsin en el incidente? ¿Cuál fue la reacción de Hakan Sabank ante esta relación? Examinemos los detalles de nuestras noticias para encontrar las respuestas a todas estas preguntas. Este vídeo analizará en profundidad el difícil proceso por el que pasó Hande, el impacto que tuvo en el mundo de las revistas y las actitudes de nombres famosos hacia este incidente. Si está listo, entremos en los detalles. Aunque Hande Erçel es conocida por su éxito en el mundo del arte, fue noticia con un trágico suceso que vivió anoche. Su lujosa villa, situada en uno de los barrios populares de Estambul, se convirtió en el objetivo de un ladrón. La activación de los sistemas de seguridad permitió la rápida respuesta de la policía. Sin embargo, el miedo y la impotencia que experimentó Hande durante este proceso demostró una vez más lo importante que es la seguridad en casa. El incidente comenzó por la noche. Según declaraciones de los vecinos, una persona sospechosa llevaba un rato deambulando por la villa. El ladrón, que entró en la casa de Erçel por la ventana, provocó alarma al ser captado por las cámaras de seguridad. Hande estaba sola en casa en ese momento y ese fue un momento de pesadilla para ella. La reacción de Hande en el momento del incidente demostró el carácter fuerte que tiene. Aunque tenía miedo, rápidamente llamó a las unidades de seguridad y denunció la situación. Sin embargo, lo más sorprendente fue que Hande llegó a Kerem Bürsin en estos momentos aterradores. Discutiremos los detalles en las siguientes secciones. Hande Erçel estaba pasando una noche tranquila en su casa de uno de los barrios más lujosos de Estambul. Sin embargo, todo cambió repentinamente cuando la alarma de seguridad de su casa sonó alrededor de la medianoche. Hande experimentó un gran pánico cuando sonó la alarma. Como estaba solo en casa, no tenía a nadie a quien acudir en busca de apoyo en estos momentos de miedo. Según información proporcionada posteriormente por los vecinos, en el momento del incidente se notó a una persona sospechosa caminando por la casa. Esta persona ingresó forzando la cerradura de una ventana en el patio trasero de la casa. En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se ve al ladrón deambulando por un rato por la sala de la casa e intentando recolectar objetos de valor. Sin embargo, el sistema de alarma inteligentemente colocado por Hande impidió que el ladrón permaneciera en el interior durante mucho tiempo. La tranquilidad de Hande llamó la atención. Durante el incidente, Hande actuó con calma a pesar del miedo que experimentó. Inmediatamente llamó a las fuerzas de seguridad y pidió ayuda y se trasladó a una zona segura de la casa. Equipos policiales llegaron rápidamente al lugar, rodearon la casa e intentaron atrapar al ladrón. La actitud firme y profesional de Hande durante este proceso fue muy apreciada en las redes sociales. Muchos de sus fanáticos comentaron lo fuerte que es, tanto física como emocionalmente. Sin embargo, las repercusiones del incidente no se limitaron a esto. El detalle más llamativo del incidente fue que Hande llamó a su exnovio Kerem Bürsin durante esos terribles momentos. Esta situación generó gran sorpresa en el mundo de las revistas. Entonces, ¿por qué Hande llamó a Kerem? ¿Había todavía un vínculo entre los dos? Según información recibida del círculo cercano de Hande, aunque la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel terminó, los dos continuaron reuniéndose de manera amistosa. La razón por la que Hande llamó a Kerem fue que quería sentirse segura en un momento de pánico. Kerem tomó medidas inmediatamente después del incidente, apoyó a Hande y fue a su casa para estar con ella. Este acontecimiento provocó un gran debate en las redes sociales. Mientras que algunos fanáticos esperaban que Hande y Kerem se reunieran, otros argumentaron que se trataba de un apoyo puramente amistoso. Este incidente que vivió Hande afectó no solo a su relación con Kerem Bürsin, sino también a su acercamiento con Hakan Sabank. Al parecer, Hakan Sabank decidió distanciarse de Hande después de este incidente.
La información recibida del círculo de Hakan indica que él percibe esta situación como inseguridad. Es posible que Hakan no haya acogido con agrado la llamada de Hande a Kerem en un momento de pánico. En el mundo de las revistas, esta situación provocó que se hicieran diferentes comentarios sobre la relación de Hande y Hakan. Mientras algunos afirmaron que la actitud de Hakan era extrema, otros cuestionaron la actitud de Hande. En las investigaciones realizadas tras el incidente se determinó que el atracador había estado involucrado en delitos similares anteriormente. En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se pudo apreciar que el atracador actuó de manera muy profesional. Sin embargo, las medidas de seguridad en la casa de Hande impidieron que esta persona tuviera éxito. Hande dijo en su declaración después del incidente: «Viví uno de los momentos más aterradores de mi vida. Pero afortunadamente mi sistema de seguridad se activó y notifiqué a la policía a tiempo. Ahora me siento más seguro», afirmó. Después del incidente, la evolución del triángulo en la vida de Hande ocupó la agenda de la revista durante mucho tiempo. Mientras se difundían rumores de que Hande y Kerem podrían volver a acercarse, se convirtió en una cuestión de curiosidad qué tipo de actitud adoptaría Hakan Sabank ante esta situación. Otro tema del que se habló en el mundo de las revistas fue cómo este incidente afectaría la carrera y la vida personal de Hande. Algunos comentaristas afirmaron que Hande podría convertir este incidente en una oportunidad y establecer un vínculo más fuerte con su base de fans. Parece que en los próximos días se seguirá hablando de los efectos de este suceso. Cómo manejará Hande este proceso y qué actitud adoptarán Kerem y Hakan ante el incidente se encuentran entre los temas más curiosos del mundo de las revistas. Después de este terrible incidente en casa de Hande Erçel, el detalle que más sorprendió al mundo de la revista fue la llamada de Hande a Kerem Bürsin en un momento de pánico. Hande y Kerem, que estuvieron juntos con gran amor durante un tiempo, a menudo declararon que mantuvieron una relación amistosa después de su ruptura. Sin embargo, este incidente volvió a poner el vínculo entre examantes en la agenda. Momento de pánico y el primer teléfono. Hande, que estaba aterrorizado cuando sonó la alarma de seguridad durante el incidente, llamó rápidamente a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el famoso actor, que no pudo soportar el sentimiento de soledad durante este periodo, hizo otra llamada telefónica, a su exnovio Kerem Bürsin. Según información obtenida de su círculo cercano,